Muy buenos días, amadas hermanas. Muchas bendiciones para todas. Vamos a meditar en la porción bíblica para el día de hoy, que es Santiago capítulo 1, versículo 14 y 15. Pero vamos a leer desde el versículo 13, que fue el que dio nuestra hermana el día de ayer. Y dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Versículo 15, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Según el versículo, hermanas, hay muchas personas que culpan a Dios por sus errores, por su pecado, porque piensan que Dios se aparta de ellos y que Dios les permite precisamente cometer pecado. Pero realmente nosotros vemos que no, porque la palabra de Dios dice que Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él pone este tipo de pruebas a nadie. Y en el versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado, o sea, cada persona es tentada cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí, hermanas, tenemos tres palabras que definen a una persona que es tentada por el mal y es seducido por el pecado. Y es la palabra concupiscencia, atracción y seducción. La concupiscencia es el deseo desmedido de bienes materiales o de placeres deshonestos. Y los sinónimos de la concupiscencia es la lujuria, la sensualidad, lascivia, deshonestidad y voluptuosidad. En la teoría moral y cristiana, la palabra concupiscencia es un apetito bajo contrario a la razón. Es un deseo desmedido de lo que produce la satisfacción carnal. Son esos deseos desenfrenados que no son gratos a Dios. El ser humano, a partir del pecado original, tiene una manera de actuar alejada a los mandamientos divinos de Dios. Y para acercarse a Dios es necesario controlar este tipo de deseos desenfrenados y desmedidos para resistir la tentación. Ahora, la palabra atracción es un sentimiento de cercanía, interés o deseo que se siente hacia alguien o algo. Hay al menos 5 tipos de atracciones. Está la sexual, la física, emocional, romántica y estética, entre otras, ¿verdad? Pero enfoquémonos en la atracción física sexual porque esta es la más común y es por la cual el hombre y la mujer hoy en día están siendo tentados. Y es el proceso de generación de actitudes positivas hacia una persona que muestran determinadas características físicas y sexuales deseables. Esta atracción se utiliza principalmente en contextos sexuales desmedidos y prohibidos. Implica un deseo intenso de contacto sexual íntimo con otra persona. Por supuesto que hay otro tipo de atracciones, pero la que lleva al pecado de muerte por lo general es la sexual. También tenemos la seducción, que es la acción de atraer a alguien para que realice una acción o participe en un comportamiento. Está relacionada con lo sexual, pero también puede ser una seducción de engañar a alguien para que haga algo malo. Es atraer, persuadir, conquistar físicamente y mental a alguien para tener una relación sexual o una acción mala. Es incitar a alguien con promesas o engaños a que haga alguna cosa. En el versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido,
da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Tenemos dos ejemplos, hermana. En el caso de los adolescentes y los jóvenes hoy en día, la mayoría están teniendo una actividad sexual antes del matrimonio, y esto es concupiscencia, es fornicación, es adulterio. Hay muchas jovencitas y jovencitos que a temprana edad están teniendo actividad sexual y de repente, como dicen muchos, aparecen con su domingo 7, ¿verdad? Y después, ¿qué hacen los padres? Bueno, tratar de tapar ese pecado, pues llevándolos al matrimonio, ¿verdad? Y la verdad no tiene que ser así, porque cuando alguien se casa tiene que ser por amor y no por obligación, por adelantarse a esos deseos desenfrenados, ¿verdad? Ahora, aunque los niños al final, ¿verdad? En el caso de las señoritas, cuando salen embarazadas, aunque al final son una bendición de Dios, pero ha sido producto de ese pecado, un pecado que el joven, ¿verdad? Tiene que corregir para ponerse a cuentas con Dios. En el caso de los adultos creyentes, bueno, hay muchos también que cometen fornicación y adulterio. ¿Por qué? Porque son atraídos, son seducidos por el pecado, ¿verdad? Y terminan consumándolo, ¿verdad? Y al final esto lo que hace es apartarlos de Dios. Tenemos dos ejemplos en la Biblia, bueno, tres, ¿verdad? Son los que vamos a mencionar nada más. En el caso de David, que el deseo de sus ojos lo llevaron a los deseos desmedidos y le trajeron consecuencias graves. Cayó en fornicación, adulterio y terminó en homicidio, todo por no controlar sus deseos. Pero David tuvo algo muy hermoso, que él se arrepintió de su error, de su pecado y se puso a cuentas con Dios. Ahora tenemos otro ejemplo que es lo contrario, en el caso de José de Egipto, que es un ejemplo de resistencia a la tentación. Todos conocemos ya muy bien esa historia, ¿verdad? En que la mujer de Potifar se le puso por enfrente, ¿verdad? Tratando de seducirlo, de atraerlo hacia el pecado. Pero José, que era un hombre fuerte, hermoso, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, él dijo no a la tentación y él no consumó ese pecado y se mantuvo libre porque era un hombre de fe, era un hombre de amor, de fidelidad a Dios. Y también tenemos a Jesús, ¿verdad? Que todas sabemos ya también y conocemos muy bien estas historias, que fue tentado en el desierto después de ayunar 40 días y 40 noches, en el momento que él se encontraba muy débil y que estaba expuesto a poder pecar, ¿verdad? A poder caer en las redes de Satanás. El diablo le tentó para que se rindiera a sus deseos, pero él se mantuvo firme y se resistió. Satanás sedujo a Jesús, mostrando ante su mirada lo más hermoso de la tierra. Trató con sus engaños hacer caer a Jesús, pero él no consumó la tentación del mal. Y esto lo podemos encontrar en Mateo capítulo 4, en Lucas capítulo 4 y en Marcos capítulo 1. Los versículos 14 y 15 nos muestran que el ser humano es tentado por sus propios deseos y lo arrastran y lo seducen. Los deseos se convierten en pecados si no se controlan y el pecado lleva a la muerte espiritual. Muchos se atreven a culpar a Dios, como ya dijimos al principio, porque según algunos es Dios quien permite cometer pecado, pero esto no es así. Ya vimos que Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie. Él no pone este tipo de pruebas. La tentación viene de Satanás y el pecado de sus propias decisiones. La tentación es una prueba para ver qué tan fuerte y firme está la fe de cada creyente. En Santiago capítulo 1, versículo 2 y 4
Dice que la prueba de fe produce paciencia y la paciencia lleva a la perfección. Estas son cualidades que fueron propias en José y Jesús y los llevaron al éxito espiritual, sin olvidar la oración. Jesús siempre mantuvo una comunicación cercana con su Padre a través de la oración. Esa fue una de las claves para poder salir victorioso. Las consecuencias de nuestras decisiones nos llevan a la muerte. El enemigo siempre anda buscando a quien destruir. Tomémonos de la mano de Jesucristo y no de la mano del enemigo. Hay personas que ni cuenta se dan con quién están caminando. Recuerde que el pecado siempre sale a la luz. Santiago 1:12 dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a todos aquellos que le aman. Así que, hermanas, seamos como José y Jesús. Ellos eran seres humanos como nosotros y resistieron a la tentación. No culparon a Dios, fueron valientes, tomaron su propia decisión y fue la mejor de todas. Si ellos pudieron, nosotros también podemos. Tengamos fe, amor, comunicación y mucha resistencia a la tentación y reinaremos eternamente con Cristo. Dios las cuide, hermanas, y las guíe siempre por el camino correcto. Un abrazo y muchas bendiciones de parte de Dios.